Hola familia Red, bienvenidos a un nuevo episodio de Red Fertility Podcast. Como siempre les acompaña Erili Marmolejos, Doctor Diego Jiménez y Yajaira Rosso. ¿Qué tenemos para hoy? En este episodio nosotros siempre decimos muy especial, es la verdad. Pero este está especialísimo. Viene cargado de bisturí este episodio. Sí, es quirúrgico. Totalmente quirúrgico, lo que me gusta. Sí. Y viene con un invitado que, Dios mío, espérense, déjenme concentrarme para yo decir la presentación de este invitado. Un maestro, nuestro maestro, Yajaira. Compañero de trabajo mío. Bueno, quien fue que nos inculcó el amor por la anatomía. Y a mí el amor por la cirugía. Por el cirujano, entonces, de que sí, que todavía yo recuerdo sus dibujos en la pizarra, magistrales. Sí, totalmente. Recuerdo sus prácticas en las colchas de sutura. ¿Y aprendiste a suturar? Oh, claro. Yo suturaba bellísimo, mi amor, ¿qué te pasa? Con nosotros, el doctor Heldy Vázquez. Muy querido por todos. Bienvenido. Muchas gracias. De la hermosa República de Villatapia. Las alumnas adelantadas. Buena presentación. Pero eso es exagerando. Eso es porque ellas fueron buenas estudiantes. Realmente el buen estudiante no necesita mucho empuje. Ay, Dios mío. Ay, gracias por lo que nos tocó. No, pero de verdad fueron muchas enseñanzas y ese amor por la anatomía se reflejaba tanto que nosotras nos motivamos por eso, a ser monitoras. Después yo seguí como maestra titular de anatomía por muchísimos años y fue hermoso. Sí, nos encantaba. Te gustaba y gracias a Heldy. Sí, gracias a Heldy. Qué bueno. Sí, realmente Erili, muchos años. Sí, duré muchísimo allá en la escuela de medicina. Se enamoraron de la clase desde el primer día que empezaron y excelente su trayectoria. Así como lo es como profesional. Ay, gracias, Dios mío. Igual o sea que la calidad de una persona desde su inicio va demostrando hasta el final. Wow. Gracias. Y gracias a Dios que yo no tuve como alumno tuyo, sino durara tu media hora hablando de mí. Ay, por favor. A ver, Heldy, viniste a nuestro programa, invitado de honor, con el tema de hernias. Hernias. ¿Qué es una hernia para esta población que nos ve? Miren, las hernias es una enfermedad, por así decirlo, una patología que es muy común en la población. Cerca del 10% de la población tiene una hernia. Que la conozca o que la haya visto, puede ser que no. Pero una hernia se define como la salida de un saco a través de uno de los orificios naturales que nosotros tenemos, a través de la pared abdominal. Entonces, ese saco que se forma a través de esa estructura del cuerpo es lo que se conoce como una hernia. Es un defecto que se produce a través de una debilidad del cuerpo. Ok, entonces existen varios sitios donde aparecen las hernias. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las hernias son muy comunes en los seres humanos y también en todos los otros animales. Hay hernias pero fundamentalmente en nosotros, en el abdomen, a nivel del ombligo, en la ingle, pero también hay otros tipos de hernias que no necesariamente tienen que ver con el ámbito de la cirugía general, que son las hernias del disco, que no tienen nada que ver ni con la etiología ni con la forma de las hernias del abdomen. Las hernias generalmente se producen por diferentes factores. Desde las hernias se conocen, imagínense ustedes que estamos hablando de hernia desde el papiro de Everest, o sea, estamos hablando de 1500 años antes de Jesucristo. ¿Con qué se operaba? Desde esa época se habla de hernia. Imagínense ustedes si hay algún tipo de conocimiento sobre eso. Mucho, debe ser. ¿Y qué dice la historia de cómo se trataba antes las hernias respecto a la modernidad? Las hernias, el tratamiento antes era muy místico. Ustedes saben que con el transcurso de los años,
el manejo de las diferentes patologías era al principio mágico religioso, con brujería, con muchísimos con hoja de plátano arremangado, y muchísimas cosas raras que en la actualidad son pura historia, que realmente no tienen ninguna razón de ser, porque las etiologías de la enfermedad se han ido describiendo y se han ido conociendo en la medida que vamos conociendo la causa precisa. Hay muchísimos factores incriminados en la hernia, factores biológicos, factores ambientales, factores físicos, y cada uno de ellos pues juega un papel en la aparición de las hernias. Y en ese aspecto que usted menciona, que esa etiología física, ahí está involucrado el tema de hacer fuerzas, porque eso es muy común en el dominicano, decir, no levante eso, que eso te da una hernia, te va a salir una hernia, o yo no puedo levantar eso porque yo tengo una hernia. En el gimnasio también hay mucho miedo de hacer ejercicio por la aparición de hernias. Realmente el factor físico sí tiene que ver con el esfuerzo, pero no el esfuerzo de levantar un objeto per se. Si usted tiene una predisposición para que se produzca una hernia, pues el hecho de hacer esfuerzo por encima de su capacidad puede desencadenar o puede hacer que se aparezca una hernia. Por ejemplo, una hernia en la región inguinal en una persona que tenga una debilidad de la región de la ingle puede ser una causa de aparición de hernia, pero no solamente el esfuerzo. El hecho de la obesidad, ser una persona obesa en la cual la presión de adentro del abdomen está aumentada por encima de lo normal, es un factor que puede causar una hernia. Y así también el embarazo, que aumenta la presión intraabdominal. No sé si se habrán dado cuenta que cuando va creciendo el útero, cuando va creciendo el niño dentro del abdomen, pues el ombligo como que se expande y se debilita esa zona. Y 9 meses con esa pared distendida predispone a que el área del ombligo pueda desencadenarse o presentarse una hernia. Precisamente por eso, por la presión que ejerce en el abdomen. Las hernias umbilicales. Y ahora que menciona esa parte del embarazo, también en los recién nacidos es común que nazcan con esa herniación a nivel umbilical. En los recién nacidos está la teoría congénita, que también es otro factor que se involucra en la aparición de hernias, y también aspectos genéticos. Hay gente que tiene predisposición y hay muchas teorías, unos lo avalan, otros no, sobre la etiología del aspecto congénito. Hay algunas malformaciones del desarrollo de la pared del abdomen que hacen que el niño no se le forme de una forma completa la pared del abdomen y predispone a la aparición de una hernia, generalmente en el ombligo, aunque también en los niños pequeños pueden aparecer hernias inguinales, que como nosotros sabemos, las hernias en los niños generalmente son de tipo indirecto. ¿Qué es eso? Normalmente los testículos del hombre se desarrollan dentro del abdomen, y cuando empiezan a descender conforme el niño va madurando en edad, estos testículos descienden por un conducto. Ese conducto puede quedar permeable y puede ser el sitio donde se desarrolla un saco y con la consecuente aparición de una hernia en la región inguinal. Se ha hablado, y el doctor Gelía lo ha mencionado varias veces, el aspecto pared y pared saco. No es una pared de una casa o un saco, es la especie donde se paran las asas intestinales, las tripas, digamos, para que entienda la población, y el saco es una especie donde va a emigrar algo y va a ocupar ese espacio. Por ejemplo, existen varios tipos de hernias, como él mencionó, pero yo lo voy a mencionar de manera rápida. Las hernias discales, cuando son a nivel de las hernias de la columna. Está la hernia hiatal, es una especie de disfunción que hay entre el diafragma, un músculo que hay entre el pecho, o sea, el tórax, y el abdomen, que se hernia ahí el espacio del estómago y en la parte distal del esófago. Están las hernias umbilicales, que le mencionamos del ombligo, las hernias inguinales. ¿Qué otra hernia me falta, Henry?
Te falta, no, realmente ya las has mencionado todas. Sí, sí. Heldy, cuando usted estaba explicando del descenso de los testículos, usted sabe, ¿verdad?, lo que yo voy a decir. Yo me regresé, yo no voy a decir cuántos años atrás, obviamente. No hay necesidad. Sin miedo alguna. No hay necesidad. Por cuestiones de bullying. Yo sé que yo estaba más chiquito. Yo sé que estaba más chiquito. Pero yo me regresé y yo tengo esa imagen tal cual usted la dibujó. En mi mente está eso tal cual. Exactamente. Eso dice que dejó una huella imborrable, definitivamente. Sí. Pero es reciente, por eso la recuerdas. Sí, reciente. Por eso está tan viva en mi mente, porque hace pocos años. Sí. Entonces, en cuanto a la parte quirúrgica de las hernias, estas hernias que son congénitas tienden a tener aparición luego de ser operadas. O sea, pueden regresar o pueden ser operadas y ya no tener, aparecer Recidivar. de nuevo. Ajá, realmente cuando se realiza una técnica adecuada, la probabilidad de que reaparezca una hernia es mínima. Y ya en la actualidad, con todos los avances que tenemos en el manejo de la hernia, es muy difícil. Los niños, generalmente la técnica quirúrgica es muy sencilla. Es simplemente cerrar esos orificios que se presentan dependiendo del nivel de complejidad, porque no todas las hernias en los niños hay que operarlas de inmediato. Los niños pequeños, las hernias umbilicales en específico, se mantienen en observación hasta por lo menos los 5 años si la hernia no es muy grande. ¿Por qué? Porque se le da tiempo a que el niño pueda desarrollar esa pared abdominal, o sea, los músculos del abdomen, las fascias que envuelven esos músculos, y pueden cerrar la hernia y no hay necesidad de que se tenga que intervenir quirúrgicamente. Sin embargo, los otros tipos de hernias inguinales que pueden presentarse en los niños, esas sí hay que tratar de corregirlas por el hecho de que pueden involucrar en un corto tiempo la probabilidad de que un asa de intestino, un segmento del intestino pueda atravesar ese conducto y quedarse ahí dentro. Entonces, por eso, ese tipo de hernias en específico en los niños se tienen que corregir. Ya en ese caso sería una emergencia quirúrgica cuando hay esa estrangulación de esa asa intestinal. ¿Se da también a nivel del ombligo? Sí, pero es muy poco frecuente que las hernias del ombligo se queden ahí, excepto cuando el orificio del ombligo es muy grande y hay un saco o hay un bulto muy grande que permita que el segmento del intestino se quede ahí atrapado. A diferencia de las hernias que están en la región inguinal, al lado del pubis, estas hernias sí tienen una mayor probabilidad de que se pueda introducir por el hecho de que el llanto hace que se aumente la presión dentro del abdomen y eso empuja a que el asa de intestino descienda hacia el saco. Sí, porque una pregunta que tenía era que si todas las hernias se operan o no. Todas las hernias no se operan. Hablamos de en la clasificación que mencionabas ahorita, las hernias umbilicales, algunas ni siquiera dan síntomas. O sea, hay personas que tienen una hernia y el médico se las diagnostica porque fue a hacer su examen físico habitual. Si ese tipo de hernias no le ha dado ningún problema, no está dando ningún síntoma, pues no hay necesidad. Sin embargo, las hernias inguinales sí deben corregirse por la misma razón, porque pueden aumentar con el tiempo y eso crear una posible complicación ulteriormente. Pero no todas las hernias hay que operarlas de inmediato y no todas las hernias hay que operarlas de urgencia. Lo ideal es que una hernia se opere cuando no sea una emergencia, porque cuando se opera de forma urgente aumentan la probabilidad de que reaparezca otra vez. Heldy, a veces se hace necesario reforzar la pared abdominal en las hernias, o sea, el uso de las mallas y eso. ¿Cuándo hay indicación o algún material que se utilice para ese tipo de casos? Gracias a Dios a los que inventaron la malla. Las mallas o materiales de prótesis que se introducen para corregir las hernias han sido uno de los grandes inventos en el manejo
de este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque son las que han evitado que esas hernias que se corregían antes con técnicas quirúrgicas de hilo, aproximando tejidos, cuando aumentaba la presión, aparecían de nuevo. Pero con la aparición de estos materiales que se llaman mallas, que es como un pedacito de moquitero, por así decirlo, que se introduce en el área donde está débil, y ese pedacito, el cuerpo reacciona endureciendo esa área que estaba débil, hace que las probabilidades de una recidiva se disminuyan al máximo. Pero no solamente eso, hay otros tipos de materiales que se utilizan dentro del abdomen, que se convierten en tejido orgánico y cierran ese orificio. Lo mismo que el abordaje. No es lo mismo corregir una hernia abierta que una hernia laparoscópica. ¿Qué es eso? La cirugía que se hace con hoyitos. Como la gente dice a láser. Como dicen a láser, pero que el nombre sí. real es cirugía laparoscópica. Sí. Que también es una forma de corregir las hernias. Las hernias del abdomen, las hernias de la ingle, también se corrigen de esa forma, igual que abiertas. Claro está que los costos hacen que este tipo de cirugía no lleguen a todo el mundo por igual, por el hecho de que las mallas, los materiales protésicos que se utilizan en cirugía laparoscópica generalmente tienen que tener una característica específica para poder ser usados y son un poco costosos. Hemos estado hablando aquí más de las hernias inguinales. A mi consulta acuden muchos pacientes por el dolor a nivel de región inguinal que se va directamente hacia el testículo del lado donde está afectado. ¿Cuáles serían esos síntomas? Porque nos fuimos directamente a hablar de tratamiento y de las técnicas. ¿Qué síntomas presentaría ese paciente que tenga una hernia, que es la más frecuente a nivel inguinal? Porque ellos probablemente tengan los síntomas y no sepan que sea una hernia y van a la consulta de urología pensando que es el testículo. Sí, vamos a empezar con lo chiquitico primero. Llega la madre con el niño y ve que el niño cuando llora se le crece el ombligo. Se le crece el ombligo, se le pone un bulto que es como si fuera cuando asoplan una vejiga. Eso, desde que la madre ve eso, va y le dice, doctor, el niño mío tiene una hernia. Sí. Se lo diagnostica la mamá, igual que las hernias inguinales. La mamá mira cuando está bañando el niño o el niño le está cambiando, está llorando y dice, mira, se le forma una bolita de aire aquí en el pubis. Ya el médico sabe que la madre fue quien le hizo el diagnóstico. Así de fácil es el diagnóstico de la hernia. En el adulto puede aparecer ese mismo bulto que cuando la persona hace un esfuerzo, cuando aumenta la presión del abdomen, cuando va al baño, aumenta esa presión y siente esa masa que sale y que luego se devuelve. Pero puede ser que esa masa, cuando sale, le produce dolor. Puede producirle también ardor o sensación de hormigueo. Con esas características de esa masa que sale y que entra, que cuando sale le produce dolor, ya usted tiene más o menos una idea de que es probablemente una hernia. Las hernias no necesariamente tienen que ser por fuerza, o puede ser que una cirugía, las cirugías pueden desencadenar la aparición de una hernia, Toda la cirugía porque rompen los tejidos normales. Entonces, es un factor para que aparezca una hernia en la pared del abdomen. Hay un síntoma que es muy peculiar en las hernias inguinoescrotales, que los pacientes me dicen, doctor, yo siento como un ruido, una cosa ahí que se me mueve. Sí, sienten el movimiento del intestino. Sí, cuando son de parte del intestino. Y con respecto al manejo del dolor, o sea, ocasionan siempre mucho dolor. A veces el tratamiento, si se da esa parte conservadora primero, ¿esa base de qué? ¿Antiinflamatorios o analgésicos o qué se utiliza? Normalmente, una vez que aparece el dolor, lo ideal es tratar de hacer la corrección quirúrgica. El manejo no debe seguir con analgésicos. Si empezó a tener dolor, es que el segmento de intestino que está entrando ahí se está quedando por mucho tiempo y está desencadenando dolor. Si empezó a aparecer dolor, es una indicación de que ya hay que ir tomando conducta quirúrgica.
porque puede aparecer una complicación. Y una complicación es que esa asa, ese segmento de intestino que quedó ahí, se quede atrapado. Y eso se llama una hernia incarcerada o encarcelada, que puede degenerar en una complicación peor, que se estrangule y que se quede sin circulación ese segmento de intestino y haya que hacer una cirugía mayor, que haya que abrirle la barriga y cortar ese segmento de intestino para corregir el problema. Entonces hay que tratar de evitar de que una vez empiecen a aparecer esos síntomas de dolor y eso, mejorar el dolor, pero sí tratar de corregir quirúrgicamente. Incluso hay pacientes que aprenden a reducírsela ellos mismos. Sí, conocemos una serie de personas que hacían esa situación y empiezan y mejoran, se aprietan, se reducen. Se reducen su hernia. hernia. Se reducen es que empujan el bultito y lo devuelven el segmento de intestino hacia el abdomen. Y eso le mejora el dolor. Otras veces utilizan ropa apretada, unos accesorios que se utilizan clínicamente para comprimir los testículos y el escroto, para que el intestino se empuje hacia arriba, pero esos son tratamientos no definitivos, eso no, con eso no se cura. Conozco el caso de un señor que duró mucho tiempo haciendo eso. Sí. Yo creo que sé que muy cercano hasta que decidió finalmente operar. ¿Sabe que a mi consulta llegan con cinturones ahí apretados? Me dice el doctor, pero para yo calmarme es que la situación no está buena. Entonces siempre buscan justificaciones para no llegar a un tratamiento quirúrgico, conociéndolo de que van a tener que ser operados y no lo hacen. Sí, muchas veces, y más en personas adultas, yo como trabajo en un hospital de campo, veo con mucha frecuencia que las personas mayores son las que más se descuidan en tratar de resolver ese problema. Y ya cuando llegan a querer resolverlo es porque tienen una complicación, porque cuando se deja mucho tiempo una hernia, el saco que se proyecta a través del abdomen, se va a ir pegando a las estructuras y puede ser que el intestino se quede ahí pegado, que es lo que se llama una hernia domiciliaria. Entonces, esas situaciones son más difíciles de corregir y conllevan a que pueda aparecer con mayor probabilidad la hernia de nuevo. Entonces, lo ideal es tratar la hernia antes de que haya una complicación. Vuelvo al tema del ejercicio, Heldy, para ver qué tan recomendable es cuando se va a hacer ejercicio de fuerza, como una manera preventiva, no tiene una hernia, está bien, como manera preventiva usar cinturones para hacer los ejercicios de pesas. Cualquier medida que contenga la presión intraabdominal es buena. Ahora bien, ningún ejercicio que sobrepase su capacidad es buena. Por eso los ejercicios es recomendable irlo incrementando de manera progresiva en la medida que el músculo del abdomen se va fortaleciendo. Eso hace que contenga esa presión intraabdominal que se le va a ejercer. Porque yo no levanto 200 libras. Si yo levanto 200 libras, tengo dos hernias. yo te digo porque hay personas que van al gimnasio y ven a Diego que levanta 200 libras y dicen, yo voy a levantar 200 libras, pero son como Erili. Entonces, ¿qué usted es quiere imposible. decir? No, que tú no puedes levantar 200 libras. Porque anatómicamente nosotros no estamos hechos para soportar tanto peso de manera brusca. Nosotros aumentamos masa muscular y en esa misma medida fortalecemos y hacemos más rígido alguna zona. No es solamente del abdomen, también se te puede dañar la espalda, porque se puede dañar las rodillas. Sí. Exacto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de usted ir a un gimnasio y utilizar todos los accesorios que contengan el abdomen. Yo tengo algo que comentar. En defensa de los urólogos. Nosotros tenemos con bastante frecuencia las hernias incisionales. ¿Qué son las hernias incisionales? Son unas heridas que se producen para llegar y abordar el riñón, bueno, ya con el advenimiento con cirugías láseres, cirugías percutáneas, cirugías de mínimo acceso se ven cada vez menos. Pero existen aquellos pacientes que no constan de digamos, del factor monetario para pagar un tipo de cirugía, se les ofrece estas cirugías.
Entonces, ¿qué sucede? Para poder abordar hasta el riñón, tendremos que hacer incisiones, o sea, cortar los músculos oblicuos del abdomen, unos músculos que están justamente en la región lumbar, para acceder hasta el riñón, operarlo, ya sea sacar una piedra, operar los quistes, o hacer nefrectomía o quitarle el riñón. Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente, como decía el profesor Heldy, la incisión se ejecuta en un cuerpo, aparece una debilidad. Es por ende que nosotros insistimos constantemente que los pacientes, después de una cirugía de riñón o de piedra a nivel del uréter, utilicen las fajas para evitar las hernias incisionales, porque son un dolor de cabeza a la hora de corregir cuando ya se hace una hernia de tal magnitud. No es una hernia pequeña, mayormente es una hernia que desproporciona la figura del abdomen y por ende son bastante difíciles de corregir. Sí, tal como tú dices, no solamente la cirugía de riñón, cualquier cirugía, cualquiera que involucre la apertura de un músculo puede generar una hernia incisional. Y esas como dice Diego, de la región lumbar son una de las más difíciles de corregir por el hecho de que involucran varios planos musculares que hay que cruzar para corregir el defecto. Y además de que involucra también unos nervios que hay en esa zona que hay que cuidar y por tanto se tienden a ser de las más difíciles de corregir. Siempre van a meritar la utilización de material protésico para poder corregirlas. Entonces, la utilización de las fajas es muy importante en ese tipo de cirugías después, por un largo tiempo, después de una persona que se opere de una cirugía abierta de abdomen, no puede hacer ningún tipo de fuerza física dentro de los primeros 3 meses para evitar precisamente de que aparezcan ese tipo de hernias. Usted ha mencionado en varias ocasiones las hernias inguinales y refiriéndose prácticamente al hombre. Y sabemos que por el factor embriológico de ese canal que se forma para el descenso de los testículos es mucho más común, obviamente. Pero también en la mujer se puede dar este tipo de herniación a nivel inguinal. Totalmente. Igual que en el hombre, en la mujer puede aparecer una hernia inguinal, puede aparecer una hernia umbilical. A diferencia del hombre, la mujer no cruza el testículo, pero sí cruza una estructura que depende del útero, de la matriz, que se llama ligamento redondo, y que cruza por ese conducto y puede ser un punto de debilidad. Y por eso también se puede formar. Pero no solamente ahí, el sitio por donde cruzan los vasos sanguíneos, la vena, la arteria, que van hacia el muslo, crea un conducto que se llama canal femoral y por ahí también se producen otras hernias que se llaman hernias femorales. Entonces tenemos hernias inguinales, hernias umbilicales, hernias femorales. Las hernias inguinales se dividen en 2 tipos, directa e indirecta. La indirecta es la que cruza por el conducto donde descendió el testículo o por donde cruzó el ligamento de la matriz. Y las directas es por una debilidad de la pared de la región inguinal sobre el pubis. Entonces ese punto de debilidad nosotros le tenemos un nombre que no vale la pena mencionarlo, pero sí ese punto también se hace más débil cuando la persona va envejeciendo. Y ahí vienen las personas mayores que tienen problemas de próstata, que tienen que hacer aumento de la presión para hacer pipí y aumentan esa presión y se debilita esa pared y producen una hernia a ese nivel. Y hasta que no se corrige lo de la próstata, no se puede corregir la hernia. Exactamente. Bueno, yo creo que quedó súper claro todo el tema hernia y la importancia de que vayan a la revisión, que no se pongan a inventar. Y hablando de inventar, en los niños, en los recién nacidos. En los recién nacidos. ¿Qué fue, Diego? No, estoy esperando que tú vas a decir con qué. El peso. Oye, no solamente una monedita, ¿qué más se usa? Oye, yo he visto una nuez moscada. Ay, no, Dios mío. Una maderita, un bollito de tela y se lo pone. Y una fajita. Y una fajita. Una fajillita. Para corregir la hernia del ombligo. Nada de eso sirve para nada. Para nada. Es que ya ustedes saben, no necesariamente las hernias de los niños hay que corregirlas porque hay que esperar a los 5 años.
pero tampoco eso sirve para nada. Así es. Para una prequirúrgica de analíticas, puede constar para analíticas de corregir las hernias con el laboratorio Morilla Gómez. El laboratorio Morilla Gómez está ubicado en la Pedro J. Casado, frente a Red Fertility. Ahí consta usted con todas las analíticas necesarias, virales, y además de eso tienen la posibilidad de que van a tomarlo hasta su casa. Tienen una sucursal en Jarabacoa, lo pueden ubicar ahí en sus redes sociales. Y nada. Bueno, agradecerles lo único que nos queda al doctor Heldy por esta magistral clase el día de hoy. De hernias. Pero en una forma muy llana, que yo entiendo que toda nuestra audiencia pues va a quedar muy bien ilustrada respecto a este tema. Sí. Buscar la ayuda cuando encuentren esta situación en los niños, en los adultos, en los ancianos, pues acudir al cirujano para la correcta evaluación y tratamiento. Mayormente se ve en pacientes añosos ya porque ya hay debilidad, ya empieza a aparecer la debilidad muscular, la atonía de los músculos. Y Heldy Vázquez, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, yo trabajo en la Clínica La Concepción, ahí estamos todos los días. Todos estamos ahí. Ahí nos encuentran. A todos nos encuentran ahí. Bien, ¿y sus redes sociales, Heldy? No redes sociales. Ok, gracias. Síganos a nosotros entonces en nuestras redes sociales. Las redes de la clínica. Sí. Que yo no me la sé. Clínica La Concepción. Clínica La Concepción. También nos siguen en Red Fertility RD, en mis redes, @docmarmolejos. @Diego Jiménez. Y @Yajaira Rosso. Y recuerden nuestras consultas. Tratamos la infertilidad de manera integral con un equipo multidisciplinario que incluye ginecología, urología, psicología, nutrición, Anestesia, cardiología, sonografía de endometriosis, Doppler escrotales. Ahí tenemos todo lo relacionado a la salud reproductiva para la pareja. Así que los esperamos por allá. Y visítenos, que estamos ubicados en la calle Pedro Casado, número 12, en el edificio JM de la Cruz. Con los teléfonos 849-460-3051. Esperamos que sea de mucho provecho este tema y que compartan este video, mándenselo a todo el mundo y sigan dejándonos sus recomendaciones de los temas aquí debajo, en la cajita. Sí. Aquí debajo, Diego. Aquí debajo. Bueno, bye bye. Bueno, hasta la próxima. Gracias, Heldy. Gracias a usted. Bye.